Muy buenos días. Hoy estamos celebrando este 30º domingo del año litúrgico de este tiempo ordinario, 27 de octubre. Y nos reunimos una vez más como comunidad de hermanos, como comunidad creyente para celebrar el Día del Señor. Hoy, tal vez por la característica de este domingo, quisiera invitar en primer lugar a todos los fieles a orar por Colombia, por nuestra patria, en este día en que celebramos también en Colombia una jornada electoral importante, muy importante para nuestro país, para nuestros departamentos, para nuestros municipios, porque se eligen los gobernantes y los representantes y quienes seguramente reciben al ser elegidos una gran misión, una importante responsabilidad y tarea de guiar y conducir nuestros pueblos, nuestros departamentos, por caminos de progreso y bienestar, por caminos que nos lleven a superar las dificultades y las carencias que tenemos y para elegir gobernantes que, guiados por la honestidad, la rectitud, la transparencia y proyectos buenos, realizables, puedan generar una buena esperanza para todos nuestros pueblos. Y nosotros y el pueblo, como el elector, el protagonista de esta jornada, sentir el peso también de esa gran responsabilidad de saber elegir muy bien a nuestros gobernantes, haciéndolo con conciencia, con libertad, también con rectitud, con honestidad y sobre todo teniendo como muy presente el bienestar de nuestros pueblos y el bien común, el bien para todos, el progreso, la solución de nuestras dificultades económicas o sociales. Entonces hoy quisiera invitarlos para que nuestras celebraciones eucarísticas en los templos parroquiales y en los lugares donde celebramos la Eucaristía, todos nos unamos también en una fervorosa y piadosa oración para pedirle al Señor que Él sea quien también ilumine, guíe a su pueblo para elegir bien a sus gobernantes y quien ilumine también y acompañe a quienes se presentan como candidatos para que obren siempre con rectitud, con honestidad, con justicia, pensando en el bien de toda la nación, de todos nuestros pueblos. Entonces, tengamos muy presente hoy esta intención y mucho más cuando la misma palabra del Señor hoy desde nuestra fe ilumina esta jornada. Precisamente el tema de la liturgia y de la palabra del Señor este domingo es la oración, orar a Dios. Y estamos también llegando casi al final ya de este mes de octubre, mes extraordinario de misión, donde hemos hecho jornadas misioneras intensas en nuestras parroquias, en nuestra diócesis y en el mundo entero. Se ha realizado esta jornada intensa de oración y acción misionera. Y la lectura de este domingo, el eclesiástico, donde precisamente se nos muestra a Dios como un Dios justo, que escucha siempre la oración de sus hijos y la oración de su pueblo. Decía algún santo que la única oración que Dios no escucha es la que nosotros no hacemos. Dios es siempre Padre y acoge y escucha el clamor de sus hijos, aún sin necesidad de que en la oración tengamos que decirle a Dios lo que Él ya sabe.
Lo primero que tenemos que como tener muy presente al orar es que incluso antes de que le hablemos a Dios, Él ya sabe y conoce todo lo que nos sucede y nos acontece. Eso no quiere decir que entonces no sea necesario decírselo. Dios espera esa actitud. Y la oración es muy importante. Yo quisiera como empezar precisamente diciéndoles que orar es muy importante. El Papa Benedicto, de feliz memoria, en esas audiencias que él hacía los miércoles, hizo una serie de catequesis sobre la oración, muy bonitas, muy importantes, y sacó, de ellos salió una coleccioncita, dentro de las cosas que él decía sobre la oración, para que esto nos ayude a descubrir el valor y la importancia que debe tener la oración en nuestra vida. Dice, la oración no solamente es la respiración del alma, también es el oasis de paz en el que podemos encontrar el agua que alimenta nuestra vida espiritual y transforma nuestra existencia. Qué bonita definición de la oración. San Agustín decía que la oración es la necesidad del alma, y Santo Tomás de Aquino decía también que la oración manifiesta la necesidad que el hombre tiene de encontrarse con Dios y de hablar con Él. Es como la expresión, decía él, la nostalgia que el hombre tiene de esa amistad primera en la que fue creado por Dios y en la que el hombre vivía, y como dice la Escritura, hablaba el hombre con Dios como con un amigo. Y el pecado ha sido el causante de que el ser humano haya perdido también como esa capacidad. Y una de las expresiones que tiene el pecado es que decimos nos aleja de Dios. No solamente nos aleja de Dios, sino que nos hace perder el deseo y el gusto, y a veces transforma más bien nuestra relación con Dios en una relación de miedo, de angustia, de incertidumbre, y no debería ser así. Ese es un efecto del pecado. Dice el Papa Benedicto en sus catequesis, Dios nos atrae hacia sí, nos hace subir al monte de la santidad para que estemos cada vez más cerca de Él, ofreciéndonos a lo largo del camino luz y consolaciones. Esta es la verdadera riqueza de la oración. Todos deberíamos sentir allá en lo más profundo del alma esa necesidad de encontrarnos con Dios. Bueno, con introduciendo esto, y el Papa Benedicto sacó y hizo muchas catequesis, la oración en el Nuevo Testamento, la oración de Jesús, cómo oraba Jesús, el hombre en oración, donde nos recuerda el capítulo 4, la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica, que está precisamente dedicado al tema de la oración, y está estructurado sobre la oración del Padre Nuestro. Entonces, el deseo de Dios, esa debe ser la oración, el deseo de Dios, la necesidad que el ser humano tiene que sentir. Está inscrito en el corazón del hombre porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Y Dios es el único que llena esa necesidad apremiante que tiene el ser humano. Y luego el Papa hizo también sobre los salmos, la oración de los salmos, que a veces nosotros mismos no le damos mucha importancia a los salmos. Y es una colección muy hermosa de oración para todas las circunstancias de la vida. El apóstol Pablo, en la segunda lectura de la carta a Timoteo, precisamente estando en la cárcel, él hace como al final un balance de su vida, cómo él ha luchado, ha combatido, ha evangelizado, se ha gastado, ha dado la vida, pero lo hace con humildad, lo hace con sencillez, reconociendo incluso que todo es obra de Dios, que Él tiene en su corazón el más
grande y profundo deseo es estar ya con Cristo, estar con Él. Él incluso pide perdón porque Él no se vanagloria de toda su tarea, de su misión, nunca le reprocha a Dios todo lo que Él ha tenido que hacer y sufrir y pasar. Él mismo reconoce, el Señor me ayudó, me dio fuerza para anunciar íntegro el mensaje, de manera que lo oyeran todos. Entonces, que esto nos haga comprender eso. Y el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versos 9 al 14, sobre la oración, cuando el punto de partida era esto. En aquel tiempo, algunos que teniéndose por justos se sentían seguros de sí mismos, despreciaban a los demás. Jesús les dijo esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. El uno era fariseo, el otro un publicano. El fariseo erguido oraba en su interior así: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana, pago el diezmo de todo lo que tengo. Y el publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Solo se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, ten compasión de este pecador. Les digo que este bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Ese es el Evangelio de este domingo. La oración. Dios escucha todas nuestras oraciones, pero el tema de la oración no es si Dios escucha o no, es la actitud con la que yo oro, y por eso el Evangelio nos presenta hoy eso. A veces tomamos esta actitud del fariseo ante Dios, incluso cuando vamos a orar. ¿Cuál es la actitud que no sirve, no conviene? La soberbia, el orgullo, la arrogancia. Es cierto, el fariseo verdaderamente era un hombre que cumplía estrictamente todo esto, pero eso se convertía casi como en un chantaje ante Dios. Prácticamente Dios estaba obligado a salvar a un hombre intachable que cumplía todo. Entonces Dios, quien le tendría que estar más bien agradecido a aquel hombre, como diría alguna vez, con algo de ironía alguien, decía, era alguien que decía: ¿qué sería de Dios sin mí? ¿No? A veces tomamos esa actitud exhibiéndole a Dios el cúmulo de nuestras buenas obras, y luego 3 actitudes: la arrogancia, la soberbia, que yo soy un hombre intachable; luego el mirar a los otros con desprecio, compararse uno con los demás e incluso juzgar uno a los otros y condenar a las personas. A veces la oración se puede convertir en eso, ante Dios, más que en una oración humilde, en un reproche a Dios. El recaudador no tiene nada que ofrecer a Dios, ni de qué vanagloriarse. Se coloca a distancia, inclinado, no se atreve a levantar los ojos al cielo. Su oración es humilde, reconocimiento, siente la necesidad de la salvación, espera ser perdonado, habla con Dios y su petición es escuchada y es atendida. Entonces, mire qué importante es esto, la actitud que tomamos cuando oramos. Dios escucha nuestra oración, pero tengamos mucho cuidado de caer en la vanagloria, en la arrogancia, en la soberbia, de creernos mejor que los demás, de creer que Dios está obligado a salvarnos, de hacerle cuentas a Dios de lo que somos y hacemos. Y a veces puede pasar que un buen cristiano se sienta muy seguro y siente que es mejor que los demás, y entonces Dios tiene que estar obligado prácticamente con nosotros. No, la oración debe ser una actitud de humildad, de silencio, de contemplación, y es más para escuchar a Dios que para que Él nos escuche a nosotros. Hemos perdido mucho el hábito de la oración. Las personas ya no oran.
como si no tuviéramos nada que decirle a Dios. Entonces que el Señor nos ayude este domingo a comprender el valor tan grande que debe tener y la importancia de la oración en nuestra vida como cristianos y pedirle perdón a Dios con humildad. Tal vez esto es muy importante. El hombre actual ensaya toda clase de caminos inimaginables para sacudirse la culpa y el pecado. Ya ni siquiera usamos la palabra pecado, nos produce risa, alegría, desazón, hablamos más bien de debilidades normales del ser humano, de fantasmas, de cadenas, de una época pasada que queremos olvidar, pero no aceptamos ser pecadores o tener culpa. Y uno, aunque trate de evadir el tema y de no usar la palabra pecado, allá se manifiesta en lo profundo del corazón del ser humano con otras formas: estrés, inseguridad, angustia, tristeza, agresividad, descontento, insatisfacción, fracaso, soberbia, frustración. Es eso, cuando nosotros sentimos el peso de lo que hemos hecho. Entonces que el Señor nos ayude este domingo a ser humildes, a sentir la necesidad de estar con Él, de pasar mucho rato de nuestra vida con Él, de hablar con Dios como hijos, de sentirnos en su presencia con humildad, sin arrogancia y sin soberbia. Que el Señor derrame su bendición sobre todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.